¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal, Siguiendo al Maestro. Hoy es jueves 16 de enero del año 2025. ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo les va en este apocalipsis? Espero les vaya bien. Bueno, pues para el día de hoy les tengo un video titulado El bautismo del Maestro, primera parte. De este video serán dos capítulos donde conoceremos algunos aspectos de ese supuesto bautismo, que es como lo conocen la mayor parte de las religiones que se dicen cristianas, incluyendo la religión católica. De ese tal bautismo, en el cual conoceremos algunos aspectos y algunos detalles, sobre todo, que nos pondrán a dudar si en realidad fue un bautismo, fue un rito o qué es lo que fue. Así es, amigos. Entonces, si les parece interesante esto que vamos a escuchar y leer el día de hoy, pues les sugiero que se quede cómodamente sentado en el lugar donde esté. Se ponga su cinturón de seguridad, porque en unos instantes más empezamos a rodar la cámara. El bautismo del Maestro, primera parte. Asistí a lo que los cristianos en nuestro ahora denominan el bautismo del Maestro. Sí y no. En realidad, la ceremonia nada tuvo que ver con las actuales ideas. Para empezar, la inmersión de Jesús en las aguas. El término inmersión me parece más ajustado. No se produjo en el río Jordán, como estiman los creyentes. Como ya indiqué, el Jordán era una corriente impura. Las aguas arrastraban lodo, basura, excrementos, animales muertos y toda suerte de árboles y desperdicios. La ley judía era muy estricta en lo que se refiere a la purificación. Introducirse en el Padre Jordán para limpiar el cuerpo, eso significa bajar al agua. Hubiera sido una burla. Los judíos habían trazado una compleja normativa llamada Mikwaot, que regulaba dónde y cómo purificar a hombres y mujeres. Las aguas, según este tratado oral, se hallaban divididas en 6 órdenes, de acuerdo con su grado de pureza. Las más puras eran las que llamaban golpeadas o manaderas, es decir, las saladas o termales, y las vivas, correspondientes a manantiales y afluentes respectivamente. También el mar era puro. Yehohanan lo sabía y actuaba en consecuencia. Si hubiera pretendido practicar el sacac, ceremonia de bajar al agua, en cualquiera de los tramos del Jordán, los judíos no lo habrían consentido. Peor aún, lo más probable es que sus palabras no hubieran tenido la menor resonancia y, quizá, habría sido apedreado. En segundo lugar,
El actual concepto de bautismo por el que supuestamente se perdona el pecado original del aspirante, nada tiene que ver con la referida ceremonia de bajar al agua a la que se sometió el maestro. Como ya expliqué con anterioridad, la inmersión en las aguas era un reconocimiento del arrepentimiento previo, imprescindible para la pureza última, la del cuerpo. Para los judíos, la inmersión no significaba el perdón de los pecados. Se trataba de un ritual, aunque necesario. ¿Significó esto que el maestro se arrepintió previamente de sus faltas? Me niego a creer que Jesús de Nazaret cometiera un solo pecado contra los hombres o contra sí mismo, mucho menos contra el Padre, como me explicó en el Can de Asi en el lago Ule. Nadie está capacitado para ofender a Dios, por mucho que se empeñen sus representantes. Jesús fue el hombre más limpio, noble y generoso que jamás ha pisado la tierra. En el Hermón, al recuperar lo que siempre fue suyo, la divinidad, se convirtió en un hombre Dios. ¿Cómo imaginar a un Dios transgrediendo las leyes de Dios? En cuanto al llamado pecado original, provocado, dicen las religiones, por la falta de Adán y Eva, prefiero no hacer comentario alguno. La idea me resulta sencillamente ridícula. Entonces, ¿cuál fue el sentido de dicha ceremonia? ¿Por qué el Hijo del Hombre solicitó del anunciador que lo sumergiera? ¿Por qué se introdujo en las aguas del Artal y con tanta devoción? Sinceramente, no lograba entenderlo. Fue él quien aclaró la mente de este confuso explorador. Por supuesto que tenía sentido, un importante y bello sentido. También la fecha del bautismo quedó aclarada. Zebedeo padre y Bartolomé, uno de los 12, estaban bien informados. Fue hacia la hora sexta, mediodía, del lunes 14 de enero del año 26 de nuestra era, y no en el 29, como insinúa Lucas el evangelista. Como ya comenté, Lucas no sabía o no tuvo en cuenta que el emperador Tiberio gobernó conjuntamente con Augusto durante más de 2 años antes de la muerte de este último, ocurrida el 19 de agosto del año 14 de nuestra era. Fue en octubre del año 11 cuando Tiberio fue designado colega imperi. Por supuesto, en enero, Poncio Pilato no había tomado aún posesión como gobernador de la provincia romana de la Judea. Eso ocurriría meses después, al final de la primavera del citado año 26. Lucas no acertó una. En su evangelio, la prisión de Jehohanan aparece antes que el bautismo del Maestro, y tampoco fue vista paloma alguna. El descenso del Espíritu Santo en forma corporal como una paloma sobre el Hijo del Hombre fue pura invención. En realidad, los sucesos en Omega fueron más espectaculares y fantásticos de lo que transmitió el bueno del evangelista, que ni siquiera conoció a Jesús.
Si Lucas hubiera tenido la oportunidad de interrogar a Abner o a los discípulos del anunciador, quizá el texto evangélico habría sido otro. Pero, como espero tener la oportunidad de relatar, los íntimos de Jehohanan terminaron por ser marginados por los seguidores del maestro. Pero esa es otra historia. Lucas, finalmente, se hace eco de la versión de Santiago en lo que a la voz se refiere, e ignora el segundo testimonio, el de Judas, también hermano carnal de Jesús, quizá porque lo manifestado por el antiguo celota no se ajustaba a los pensamientos e intereses de Pedro y Pablo. ¿Por qué Lucas no escribe que la voz que se dejó oír en el altar era la de una mujer? Dios, mujer. Imagino la cara de Pablo de Tarso, uno de los principales informantes de Lucas, misógino a ultranza, al oír semejante despropósito, y fue borrado, naturalmente, como tantos otros sucesos. Cuando habíamos recorrido unos 3 kilómetros, distinguí la ciudad de Pela, a la izquierda de la calzada, y en lo alto de una suave colina, casi a la altura del nivel del mar, alrededor de menos 30 metros, conservaba una mediocre muralla de piedra y adobe que la rodeaba por completo. El trasiego de hombres y caballerías se intensificó y opté por aproximarme cuanto pude al Hijo del Hombre. Aunque destacaba por su altura y por la túnica roja hasta los tobillos, preferí no correr riesgos. Jesús no se detuvo. Cruzó entre los inevitables vendedores, pícaros y mendigos, que atestaban el camino de acceso a las puertas de la ciudad griega, y continuó hacia el este. Entre los vendedores me llamó la atención un grupo que se movía sin cesar por la calzada y que pregonaba la célebre agua de Fail, que hacía inmortal al que la consumía. Cometí el error de detenerme a inspeccionar uno de los pellejos y, en segundos, cayó sobre este incauto explorador toda una tropa de aguadores, caldeos o adivinos, burritas negras, mercachifles, guías de la ciudad, conductores de carros y hasta encantadores de serpientes. Unas tiraban de la túnica, gritándome no sé qué sobre sus respectivos burdeles. Otros intentaban abrir el petate y los más, a voz en grito, me metían los artículos por los ojos, ensayando en arameo, koiné y en otras lenguas que no comprendí. Fue entonces cuando perdí de vista al Galileo. Me deshice, como Dios me dio a entender, de la enloquecida parroquia y corrí hacia ninguna parte. La aglomeración de gente, animales y mercancías no me permitía distinguir y maldije mi mala estrella. Si lo perdía, no hubiera sabido dónde encontrarlo. ¿Correr hacia ninguna parte? No exactamente. Corrí por la calzada, por el camino de los reyes, pero en dirección equivocada. Bien, amigos, aquí de regreso en el estudio 636. Pues, ¿qué les ha parecido esta información? Muy interesante.
En el siguiente video conoceremos este desenlace y algunas otras conclusiones de lo que algunas religiones llaman el bautismo del maestro. Bueno, pues ustedes ya se estarán dando cuenta de que pues no fue tal. Simplemente eso que nos han dicho, que Jesús fue bautizado en el río Jordán, que se apareció una paloma, el supuesto Espíritu Santo. Puras mentiras, como decía Antonio Gómez. Pamplinas milongueras. Así es, amigos. Pues bien, los espero en el siguiente video. Y mientras tanto, sigamos siendo felices en nuestra gestión de vida, pero siendo buenas personas. Y ya saben, si alguien te dice que no vales, que no puedes, que no merece la pena, te estaré mintiendo. Porque nosotros como hijos de Dios, los límites nos los ponemos nosotros mismos. También, amigos, que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieras hacer en ninguna circunstancia y en ningún área de la vida. Así es, amigos. Entonces, los espero en el siguiente video. Así es que, hasta luego. Hasta la próxima.